Bebecitos, ¿cómo estáis? Corazoncitos coreanos para todos. Me lo habéis pedido muchas veces y la tita sí os escucha, así que aquí os traigo por fin la primera clase de japonés. Y bueno, ¿qué os traigo para hoy? Bueno, pues no sé cuántos de vosotros habéis visto el 24 de Top Gamers, no lo habéis estado siguiendo, pero bueno, di que una especie de clasecita. Y he estado dándole un par de vueltas porque digo, ¿qué hago? Empiezo desde cero, lo cojo desde ahí. Y al final, pues, lo dicho, como no sé cuántos habéis visto esa parte, creo que voy a empezar un poquito desde cero, ¿vale? Entonces, he decidido, ¿vale?, dividir las clasecitas en una parte de gramática, una parte de vocabulario, alguna frasecita y un poquito de escritura, ¿vale? No sé cómo lo veis. De todas maneras, vosotros si queréis podéis dejarme feedback en los comments, ¿vale? Así me decís, yo que sé, qué os interesa o si algo no os ha quedado claro o si queréis que me centre más en una cosa o en otra porque es más difícil o más fácil, ¿vale? ¿Cómo funciona la gramática japonesa? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que no existen palabras tipo pues, conjunciones, artículos, determinantes, etc., ¿vale? No hay nada de eso. Todo el idioma se rige por partículas. ¿Qué son las partículas? Las partículas son como unas palabritas pequeñitas de una sílaba, ¿vale? Que lo que hacen es indicar la función de la palabra a la que acompañan dentro de la frase. Es decir, tú coges una palabra y le pones una partícula y esa palabra es tu sujeto. O le pones otra distinta y es tu complemento directo. Le pones otra y es tu complemento de tiempo. Es muy importante entender bien cómo funcionan estas partículas para poder hablar correctamente. Lo segundo que quería deciros es que el orden de las palabras es como al revés. Lo primero que ponemos, si hay, es el sujeto, porque a veces se puede omitir. Lo siguiente que ponemos es todo el predicado. Al final de la frase ponemos el verbo. Tengo a mis gatos liando la parda por ahí detrás. ¿Qué hacéis? Se están cascando por ahí detrás. ¡Oh, Dios mío! Gato en japonés se dice neko. Palabrita nueva. Ojo. Partiendo desde aquí, del tema de la gramática de las partículas, he decidido que hoy vamos a hablar de dos partículas distintas, ¿vale? Una es wa y la otra es ka. A los estudiantes se les dice que wa marca algo así como el tema de esto. No es del todo correcto, no es exacto, lo que pasa es que es verdad que para un estudiante principiante pues le es más fácil entender esta partícula si va pensando en eso, así que vamos a dejarlo en que es una partícula que marca el tema de la frase, ¿vale? No el sujeto, el tema. La segunda partícula es ka, se pone al final de la frase cuando quieres que esa frase sea una pregunta. Y dicho esto, pasamos al vocabulario. Nuestras dos primeras palabritas van a ser watashi y anata. Watashi significa yo. Como curiosidad, hay en japonés como 7 formas distintas de decir yo, ¿vale? Pero la que os estoy enseñando yo aquí ahora es un poco la más neutral. Anata, tú, ¿vale? Son facilitas. La pronunciación para los que hablamos español es muy fácil porque se parece fonéticamente, entonces yo creo que no es difícil de entender ni de pronunciar, ¿vale? Watashi, anata. ¿Ok? Y luego además quería enseñaros los numeritos. Pues vamos a aprender a contar, que creo que es algo muy útil. Contar en japonés tiene también su aquel, porque hay dos maneras de decir cada número. No me matéis, por favor, o sea, no, juro que no me lo invento. Y dependiendo de lo que contemos, se usa una u otra. Que una es la tradicional japonesa y la otra es adaptada del chino. Entonces, bueno, yo de momento os voy a enseñar los números como se usan para contar sin más. 1, 2, 3... Creo que hoy podríamos aprender a contar del 1 al 99. No os asustéis porque es verdad que aunque haya dos sistemas, los números son bastante sencillos, ¿vale? 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo único que hay que hacer es juntar dos números para seguir contando. Si yo quiero decir 11, solo tengo que decir 10, 1. Si quiero decir 12, digo 10, 2, 11, 12. ¿Cómo llego al 20? Pues igual pero al revés. 2, 10, 10. Y cuando te aprendes los números del 1 al 10 ya sabes contar perfectamente hasta el 99. Y con esto creo que ya tenéis vocabulario de sobra para estudiar. Ya sabéis, tenéis que hacer los deberes. Creo que vamos a pasar a la tercera parte de la clase, que van a ser un par de frasecitas que creo que complementan muy bien todo esto que estamos viendo. Y nuestra primera frase es Anata wa nansai desu ka? ¿Cuántos años tienes? Anata ya sabéis lo que significa porque ya hemos dicho antes que significa tú.
Y detrás de anata nos encontramos con la particulita wa. Hemos dicho que esta partícula marcaba el tema de la oración. Anata, o sea, tú eres el tema de la oración. Nansai desu ka? Nan significa que. La misma palabra que probablemente todos conozcáis por el meme de Nani. Bueno, pues es exactamente la misma palabra, lo que pasa es que hay veces que se acorta dependiendo de lo que digas después. Sai. Sai significa años, pero años de edad. Desu se podría decir que significa ser o estar, y luego hay veces que también se utiliza para dar como grados de educación, por así decirlo, para hacer que tu frase sea un pelín más formal. En este caso simplemente significa ser. Y al final de la frase tenemos la partícula ka, que ya hemos visto antes también, que hemos dicho que se usaba para marcar una pregunta. Anata wa nansai desu ka? ¿Cuántos años tienes? Literalmente la traduciríamos como algo así como tú, ¿qué edad eres? Preguntita al final. Y nuestra segunda frase es una forma un poco más formal de preguntar exactamente lo mismo. Anata wa oikutsu desu ka? ¿Qué significa esta frase palabra por palabra? Anata wa, tú, o ikutsu. Ese o que hay ahí en medio es el o honorífico. Y lo que hace simplemente es como que le da un grado de formalidad a la palabra que tiene detrás, como para darle importancia a la palabra que va detrás. Ikutsu significa cuántos. Al final de la frase vemos que está otra vez el desu ka, el verbo ser, y la partícula ka, que nos indica que eso es una pregunta. Tú, honorablemente, ¿cuántos eres? Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la segunda es un poco más educada que la primera. Y con esto ya sabéis preguntar la edad en japonés. Anata wa nansai desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Para terminar de enlazar todo esto, vamos a aprender a responder a esta pregunta, porque antes también hemos visto cómo se decían los números. Watashi wa, el número, sai desu. Por ejemplo, yo tengo 26, watashi wa 26 sai desu. Yo tengo 26 años. Quiero matizar que a la hora de decir la edad hay algunos números que tienen un pequeño cambio al final, porque pues por temas de pronunciación, el 1 o los acabados en 1, el 8 o los acabados en 8 y el 20. Si yo quiero decir un año, no digo ichisai, digo isai. Si quiero decir 11, juisai. Si quiero decir 21, nijuisai. Con el 8 es exactamente lo mismo. No digo hachisai, digo hasai. Si quiero decir 18, juhasai. ¿Y cómo se dice 20? El 20 es una edad muy específica en Japón, porque allí los 20 son la mayoría de edad. Entonces tú puedes decir nijusai si quieres, pero es verdad que la gente hablando normalmente dice hatachi. Hatachi de por sí significa 20 años. Watashi wa hatachi desu. Yo tengo 20 años. Nos queda solo la escritura. Haré una breve introducción al sistema de escritura japonés porque es un tanto complicado. Tenemos 3 alfabetos en japonés. Tenemos el hiragana, el katakana y el kanji. Empezando por el hiragana, es un silabario de 46 caracteres. Cada carácter representa una sílaba. Luego tenemos el katakana, que es otro silabario también compuesto de 46 caracteres. Y luego por último tenemos el kanji, que vienen a ser caracteres adoptados del chino hace mucho tiempo. Y ahora mismo actualmente hay unos 2000 de uso frecuente. No os asustéis, no hay que aprender a escribir en 2 días, ¿vale? Los japoneses se tiran años aprendiendo a escribir todos los kanji. Pero sí que es verdad que hay que aprender lo antes posible los 2 silabarios. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 alfabetos? El kanji es un sistema de ideogramas. Quiere decir que cada carácter engloba un significado completo por sí mismo. El katakana es un silabario que se utiliza para escribir palabras tomadas de idiomas extranjeros, como anglicismos o nuestros nombres, por ejemplo. Y por último, el hiragana es el silabario estándar, por así decirlo, el que primero se aprende. En los niños japoneses lo primero que estudian es el hiragana, y es con el que vamos a empezar a aprender a escribir en japonés. Para hoy había pensado que podíamos intentar memorizar las 5 primeras sílabas del hiragana, que vienen a ser a, i, u, e, o. Las vocales, las 5 vocales que tenemos en castellano, son exactamente las 5 únicas que existen en japonés, con alguna pequeña diferencia de pronunciación, como es por ejemplo la u, que no es una u como la nuestra, sino que es más una u, es como más cerrada, como más cookie, es una u kawaii. Vamos a ver cómo se escribe cada una de ellas.
Y con esto, chicos, acabamos la clase de japonés de hoy. Podéis decirme en los comentarios qué pensáis, si os gusta que sea de este estilo, si preferís que cambie cosas, que me centre más en algo, o si no habéis entendido alguna cosa o tenéis una pregunta, puedo contestaros en los comentarios. Si os ha gustado, dadme un like. Si os ha gustado mucho, suscribíos a mi canal y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.